Buenos días. Hoy hablaremos sobre el recurso didáctico sobre las teorías de aprendizaje como actividad 5 de la materia Fundamentos de la Educación en Línea, cuya responsable es la doctora María Elena Romo Limón. El nombre de su servidor es José Luis Hernández Gordillo, maestrante del proceso de tecnología educativa en forma del sistema virtual de la maestría. Para poder hablar de aprendizaje, tenemos que remitirnos en primera instancia al concepto de educación, ya que es el proceso que aglutina subprocesos como la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Además de la cual, de dicho concepto de educación, se derivan en el ámbito pedagógico pues una serie de corrientes pedagógicas, pues de la cual no se hablará en este momento, toda vez que digamos que el objeto de estudio a desarrollar es el aprendizaje. Entonces, como se mencionó, la educación está vinculada al aprendizaje. A su vez está íntimamente relacionado con la enseñanza, que también es un tópico que en este momento pues no es objeto de estudio, pero se resalta como el concepto de educación impacta en diferentes subprocesos y en diferentes ámbitos teóricos. En cuanto al aprendizaje, tenemos que existen dos bloques de manera, digamos, opuestas. Una que tiene que ver con una dimensión memorística del aprendizaje que se da a través del conductismo en sus vertientes clásicas como Pavlov y instruccional u operante planteado por Skinner. En su contraparte tenemos que existe corrientes opuestas al conductismo como el constructivismo sugerido por Jean Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría de la elaboración de Ausubel y finalmente la teoría por descubrimiento de Brunner. Entonces, estos dos bloques nos sitúan al aprendizaje en dos momentos muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, que en el caso del conductismo se aborda un modelo que se le llama en el ámbito de la psicología de caja negra. Esto es porque el precepto que rige el aprendizaje en esta dimensión tiene que ver con un estímulo-respuesta y pues la conducta del sujeto. En este caso, la caja negra implica que ese proceso interno del aprendiz no se aborda en el ámbito conductual. Por otra parte, como se mencionó, las teorías de corte reflexiva opuestas al aprendizaje memorístico del conductismo, pues abordan el procesamiento interno del conocimiento, cómo construye la información el aprendiz, y digamos que en estas dos vertientes pues hay una polaridad de cómo se observa el aprendizaje. La importancia de abordar estos conceptos radican finalmente en el hecho para el ejercicio docente, que dependiendo del enfoque teórico en que se posicione el profesor, pues es desde donde armará los recursos didácticos pues que implementará en el aula con los estudiantes. En este sentido, se habla de un aprendizaje instruccional para el conductismo y se habla de un aprendizaje, digamos así, situado para el sujeto en función pues de un contexto, en función de una estructura cognitiva. En ambos casos, digamos que el recurso didáctico ideal para el docente pues va a depender del escenario en que se mueva con los estudiantes, porque pues la estructura cognitiva del muchacho es un referente para poder determinar qué elementos son los primordiales que se podrían incorporar a mi ejercicio áulico, y además la formación profesional del docente, toda vez que el tipo de formación universitaria que uno arrastre pues impacta de manera determinante en el ejercicio de la docencia. Esto significa que, por ejemplo, en algunas carreras como las ingenierías o la administración, que el proceso se mueve básicamente de forma muy cerrada, el ejercicio de los docentes suele, por lo general, ser muy cuadrado. Y esto determina también que en el caso del conductismo, que ofrece de alguna manera este esquema, pues sea un referente para el docente. Por otra parte, un docente que haya sido formado en una carrera de corte humanística o social, pues evidentemente que
partirá de un esquema diferente, donde a diferencia del conductismo, por ejemplo, que se aborde el aprendizaje como punto final, en el caso de la corriente reflexiva se aborda el aprendizaje como punto de partida. Entonces, esto nos habla que los niveles de avance que pudiera tener un alumno bajo el esquema de las teorías reflexivas, pues digamos que no se pueden establecer de manera a priori o bajo un esquema preestablecido como se hace en el conductismo. Y esto es lo que estos dos elementos conceptuales o bloques conceptuales es lo que le da, digamos, la riqueza al ejercicio de la docencia, y sobre todo en la lectura que se plantea en esta actividad 5 es con la idea de obtener elementos conceptuales que impactan directamente en la enseñanza. Entonces, finalmente, para poder cerrar esta exposición, digamos que el recurso didáctico estará en función del enfoque de aprendizaje, del posicionamiento que se tenga con respecto a lo que se considera enseñanza, y ambos subprocesos, es decir, aprendizaje y enseñanza, están directamente involucrados con el concepto que se tenga de educación.